serios de hablar con nuestro siguiente especialista. Él es Paul Donato, ya está listo, nuestro coach de vida, y vamos a hablar acerca de un gigante llamado miedo. Paul, no me estaba sapeando la cosa bien y te vendiste. ¡Lo estás aceptando! Y lo más triste es que Paul se vendió y luego le sapeaba a Erika. ¡Qué cosa! Gracias a la mueca para todos. Ay, buenísimo, Paul, bienvenido. Vamos a hablar entonces de este gran tema, un gigante llamado miedo. ¿Por qué un gigante? Bueno, esa palabra gigante, definitivamente cuando vemos algo muy grande y las emociones, principalmente el tema del miedo, la emoción del miedo, es una emoción que nos impulsa a hacer grandes cosas o nos hace irnos y escondernos de lo que debemos hacer en la vida. ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre una persona que utiliza su miedo a su favor y otro que el miedo lo retrae totalmente? O sea, ¿qué tiene que tener? O sea, no La sé. diferencia diría que ha aprendido a utilizar esa herramienta, porque las emociones son involuntarias. Tú manifiestas la emoción en base a condiciones aprendidas en tu inconsciente que hacen esa emoción y que de alguna manera te empujan. Como eso tú no lo puedes controlar, las personas que han sabido manejar la parte emocional utilizan la emoción para sacarle ventaja. Porque cuando tú tienes una emoción de miedo, tú puedes hacer cosas extraordinarias. Claro. Te creces, te atreves a hacer cosas, no sé, hacer cosas que normalmente no harías, pero es porque has sabido fluir la emoción, no para que te paralice, sino más bien para que te impulse a hacerlo. Y es simplemente un tema de herramienta de aprendizaje. Definitivamente. Que se relaciona con la inteligencia emocional. Aprender Tiene que a ver- manejar. Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo aprendo a convertir ese miedo en gasolina, en realidad? Porque cuando uno está en su zona de confort, por decirlo de alguna manera, muy cómodo en la vida, uno teme arriesgarse o hacer cosas por perder esa comodidad. Entonces es como hacer un cambio en mis pensamientos. ¿Cómo Así yo es. puedo lograr eso? Así es. Acuérdate que, bueno, como explicaba, la emoción es involuntaria. Lo que domina la emoción, en cierto modo, son los pensamientos. Entonces, ahí lo que hay que es construir un pensamiento adecuado en base a la emoción. Entonces, hay que aprender a identificar las emociones. Hay que autoaprenderse a conocerse a uno mismo. Cuando uno está emocionado, tiene una emoción de miedo, hay sensaciones corporales que te van dando un warning, te van dando como, te estaban avisando que hay algo que está sucediendo. Claro. Cuando uno tiene miedo, hay como un calor que te empieza, la garganta se te pone así, Claro. luego te empiezas a apretar. Entonces, esas son emociones que tú identificas. Entonces, Claro esos que son los primeros, diría, que te van dando las luces de que tienes que hacer algo, que hay que cambiar algo. Claro. Entonces, por ahí empezamos identificando la parte emocional y luego entonces construyendo ese pensamiento que en algún momento les hablé del DCD, dudar, criticar y determinar. Ok. Yo dudo de esa emoción, cómo esa emoción me está paralizando, la critico, ok, en qué momentos de mi vida esa emoción la he podido utilizar de otra manera. Y por tercero, determino hacer lo que yo quiero hacer. Si le pones el nombre a la emoción, es mucho más fácil Claro. tener como un panorama más claro. Es correcto. Y emocionalmente nos podemos conducir mejor. Es correcto. Hay que aprenderle a ponerle nombre, y me gusta eso que acabas de decir. Hay que Totalmente. aprenderle nombre a esa emoción para poder identificarla, porque de pronto sientes una emoción de miedo hacia una sensación de lo desconocido que no tiene nada que ver con una sensación de vulnerabilidad, por ejemplo. Porque una cosa es sentirte expuesto y otra cosa es no conocer qué puede suceder en el futuro. Son emociones que parecen iguales, pero no son iguales. Entonces hay que aprender a identificarlas. Ok. ¿Ok? Cambiar los Está pensamientos. muy complicado, está muy... No, está bien. Está No, súper, vamos, muy bien. te prestamos muchísima atención siempre que vienes. Lograr estos cambios, yo siempre te hago esta pregunta. ¿Es igual para los adolescentes? ¿Es igual para un adulto? ¿Es más fácil para los muchachos? ¿Sabes? Decirles, atrévete, arriésgate. Yo pensaría, mi lógica, Paul, me diría, para los jóvenes es más fácil arriesgarse porque digamos que no tendrían mucho que perder. Cuando tú eres adulto, tienes ciertos compromisos Totalmente. familiares. Tú tienes más miedo a hacer cosas profesionalmente o como sea, porque sientes que tienes mucho más que perder. Entonces, es más fácil para los jóvenes, como estoy pensando, o para los adultos. Eso depende mucho de la experiencia y la vivencia que haya tenido en historia. Y te pongo un ejemplo. Cuando uno es niño, uno no le tiene miedo a nada. Por eso dicen que los padres protegen mucho a los hijos porque no miden las consecuencias de sus actos. Claro. Entonces, los niños
quieren ese poder de atreverse y no tener límites en barreras. las creencias. No tienen barreras para nada. Cuando empezamos en la adolescencia, empezamos a buscar las razones de esas emociones, Claro. y le vamos poniendo nuestros nombres, los nombres que nosotros querramos. Entonces, ¿qué sucede? Que en esa etapa de la vida es interesante construir la emoción adecuada para poder entonces que en el futuro de tu vida adulta la puedas utilizar. En el caso de los adultos, lo que sucede es que han tenido más experiencia de vida y se han enfrentado con más veces con las emociones. Claro. Entonces tú vas construyendo lo que yo he hablado anteriormente, las ventanas killer, que Sí, vas a abrir, cierto. construyendo demasiadas experiencias traumáticas que te generan la misma emoción, pero que en el futuro tú sientes la emoción, pero no sabes de dónde viene esa emoción. Hay gente que por miedo, y se dice, pues, cuando uno no está preparado en cualquier situación de emergencia, Sí, mismo que es. reacciona ante el miedo. O sea, el miedo es adrenalina pura para esas personas. Correcto. Hay otras que se quedan paralizadas. Correcto. Pero eso también viene por el tema de los aprendizajes de niños y tu personalidad inicial. Cuando nosotros llegamos a este mundo tenemos como ciertas dones, carismas naturales que uno va descubriendo. Por ejemplo, yo soy de reaccionar rápido. Yo me conozco desde niño por ciertas actividades y cosas que me sucedieron de niño donde yo tomé decisiones inmediatas sin pensarlas. Pero hay personas que no, porque su personalidad es más de prever, entender qué vas a tener que hacer para poder Eso depende de cómo hemos enfrentártelo. aprendido. O sea, Sí, cómo, claro. de la manera de nosotros aprender. Las herramientas que te dieron de pequeño, ¿no? Esas son condiciones heredadas en una parte y después aprendidas. Ok. Me explico, tú vienes con una base pequeña, pero después vas aprendiendo en el transcurso de tu vida, porque uno de los dos, de pronto tu padre o tu madre, uno era más impulsivo, el otro era más analítico. Entonces tú te vas acogiendo a lo que a ti más sentido te da, Ok. lo que a ti te sientes más cómodo. Hay personas que son 100% impulsivas. Y no es que sea malo o que sea bueno lo otro, es simplemente tu personalidad. Entonces tú tienes que aprender a conocerte, cómo utilizar esa emoción. Si tú sabes que eres una persona impulsiva, que tomas acciones inmediatas, tú tienes que medir las consecuencias. ¿Qué bueno te ha traído eso y qué cosas negativas te ha traído? Paul, te quiero preguntar que a los padres que nos están viendo en casa, ¿qué herramientas les dirías tú son súper importantes para que trabajen con sus hijos? Para que ellos crezcan con estas bases de decir, yo voy a arriesgarme, voy a emprender siempre porque tengo ese espíritu. Yo les daría este mensaje claro y contundente a los padres. Cuando los hijos se equivoquen, no resalten eso como una crítica, sino que los inviten a reflexionar cómo lo podrían hacer de una manera diferente. Porque ese pensamiento les hace entender que lo que hacen es un aprendizaje y no una falla. Ahí empieza todo el tema de la emoción del temor. Si yo fallo, va a haber alguien que me va a criticar, alguien que me va a corregir, pero depende cómo lo haga, yo puedo sacar provecho. Entonces las palabras que un padre le dé a sus hijos son las bases más importantes para ese joven que pueda manejar las emociones correctas en el futuro. Si el niño o el adolescente pues le está yendo mal de alguna materia y está sacando malas notas, sí, ¿de qué manera pues el padre puede abordar esa situación? La primera reacción, y no puedo generalizar, pero la primera reacción, cuando se le ha explicado a un joven 2 o 3 veces y no da los resultados, la reacción de la cuarta vez el padre es agarrar, ya darle hasta un golpe. Sí. Claro. Y eso genera lo que se llaman anclajes emocionales, que está reforzado por un golpe. Entonces imagínate, esa sensación que primero empezó como una emoción, después la sentiste en el cuerpo. Eso tú no sabes el poder que tiene en tu mente para que después tú no quieras sentir eso, por un lado. Entonces, ¿cómo uno puede repetir? Es buscando posibilidades, ¿ok? ¿Qué es lo que te está sucediendo con esto? ¿Será que tienes algún problema? Tener un tema de conversación. Los jóvenes en algunos momentos no buscan ayuda, pero mostrarle que los resultados que ha ido teniendo no son los satisfactorios, no quiere decir que es que él no sea capaz, sino que sencillamente no ha encontrado la manera de hacerlo. Entonces ayúdalo a buscar la manera. ¿Cómo? De pronto necesita un tutor, de repente necesita otra metodología, de pronto necesita ir a hablar con los profesores, porque me ha pasado eso también, que resulta que el profesor en clase le genera un tema de temor que él no se atreve a preguntar
porque no quiere ser expuesto Claro. por comentarios. Claro. Entonces, puede existir muchas razones. Averiguar la razón. Sí, pero lo que no Escucharlo. deberían jamás hacer es agarrar al joven y darle una de golpe, Exactamente. porque eso no tiene ningún sentido, eso no va a Y Y no va a hacer tampoco que lo va a aprenda ayudar, mejor ni lo va a tampoco. contribuir en Y absolutamente tampoco nada. decirle, por ejemplo, dije, o sea, qué bruto, qué bruta, ¿qué es eso? Claro, tú no porque le sirves estás para nada. reforzando. Y tú con le estás un diciendo, golpe, tú le no estás- sirves para exacto. nada, tú le estás reforzando Tú le estás eso. reforzando con el golpe de que realmente no es capaz. Qué bruto es el papá. Y qué estás mamá haciendo que hace. sus miedos crezcan y se conviertan en una ancla. En un gigante. Exactamente. Y para evitar eso, también quiero que sepan que cuentan con nuestro coach, que tiene unas actividades también maravillosas para Sí. chicos. Cuéntanos sobre eso. Específicamente para jóvenes. Bueno, casualmente mañana 15 en el Hotel Wyndham Albert Mall voy a tener un seminario que se llama En Carrera, que tiene que ver con los 5 pasos para la elección, o sea, 5 pasos para la construcción de tu futuro profesional. Es un seminario que tiene una combinación de motivación, herramientas prácticas de lo que debes tú determinar para ese futuro que tú quieres vivir, ese futuro que los jóvenes quieren alcanzar. Esto está basado en estadísticas, en información, en mucha experiencia de vida, y todos los jóvenes deberían de construir en esta parte de la vida el diseño adecuado. Y a través de esta experiencia, en este seminario, en 2 horas y media, el joven va a saber concretar cuáles son los pasos que él debe determinar para encontrar la felicidad que tanto buscan los jóvenes. Claro. Que buscamos todos. ¿Qué buscamos todos? Pero principalmente los jóvenes que encuentran ese eslogan, quiero ser feliz pero no sé cómo. No tengo idea. Los Es jóvenes una tienen guía. muchas Es una guía. preguntas. Muchas veces, pues necesitamos guía, sobre todo a esas edades Sí. tan vulnerables. Definitivamente. Bueno. Y recuérdanos el horario, por favor, Paul, que ahí 9 de no la alcancé. mañana a 12 del mediodía, Hotel Wyndham Albert Mall. Los boletos están a la venta en Panaticket. Tenemos pocos boletos, así que ¿Lo Puedes puedes comprar, acercarte ¿lo ya. puedes comprar también en la entrada del evento? pueden comprarlo en la entrada del evento. Quedan pocos boletos. Hay más ahorita mismo en Panaticket porque hay Ok. unos boletos asignados, así que les recomiendo que se acerquen. Esta es una experiencia inolvidable para los jóvenes, garantizado 100%. Las experiencias se van a llevar un material gráfico en la mano donde ellos van a poder tener como un manual de instrucción Wow, de lo que deben de Paul, hacer. Qué bonito trabajo, de verdad. Excelente, ya lo sabe. Así que si usted dice, bueno, quiere hacer algo con mi hijo este fin de semana, Qué bonito. me parece que esto es algo en lo que debes invertir realmente, en orientar a tu hijo de la mejor manera posible, en que él se convierta en su mejor versión. Así Así que ya es. lo saben, con Paul Donato, nuestro coach. Muy bonito. Definitivamente, vaya para allá. Y en redes sociales, por si se nos escapó En, algo. @ en carrera PTY, ahí está directamente en el Instagram y en el mío Donato Paul, ahí también vas a poder ver información. Me puedes escribir al directo, te puedo dar más información, y al 3960743, 3960743. Esto es parte de un tour por todas las provincias. Nos toca Panamá, pero vamos para Santiago dentro de un mes. Pendiente en redes sociales y por supuesto aquí a las pantallas de Ají, porque siempre tenemos a nuestro coach Paul Donato. Gracias, Paul. Gracias. Qué placer que nos puedas acompañar esta mañana.